Señores y señores, buenas noches y bienvenidos a un programa de los servicios informativos de Asturias Televisión, en el que a lo largo de esta semana les acercamos a las personas que lideran la lista al Congreso de los Diputados de las formaciones políticas con representación en la Junta General del Principado. Hoy está con nosotros Sofía Fernández Castañón, cabeza de lista al Congreso por Podemos. Sofía Castañón, gracias por aceptar la invitación de Asturias Televisión. Muchas gracias. La primera pregunta es, y tiene que serlo así, personal e intransferible. ¿Quién es Sofía Fernández Castañón? Pues no es una pregunta sencilla, pero como además creo que es mejor dar respuestas rápidas, es una persona normal y corriente. Esto de hablar en tercera persona es raro. Soy una persona normal y corriente que, bueno, pues hace un ejercicio de coherencia y de responsabilidad, y soy madre. Soy realizadora, tengo una pyme desde hace 9 años y aparte pues escribo poesía y sobre todo leo poesía, que es la que me permite comprender el mundo en el que vivo. ¿Por qué deberían los ciudadanos de Asturias votar a la candidatura que encabeza usted? Yo creo que el motivo para votar a Podemos es precisamente el de decir hasta aquí, el de decir que ya está bien, que el despertar que ha tenido lugar en la sociedad se puede llevar, se tiene que llevar a las instituciones. Queremos un cambio sensato, queremos un cambio responsable y sobre todo queremos que nos hablen, cuando se trata de decisiones que nos afectan a todas y a todos, que nos hablen en un lenguaje que entendemos y que se abandone ese lenguaje gremial de la política que nos aleja de ella cuando son decisiones que, ya digo, repito, nos afectan a todas y a todos. Si les dan los votantes su confianza, ¿qué medidas esperan poner en favor de Asturias a lo largo de la próxima legislatura? Se puede resumir en que las infraestructuras que tenemos respondan a las necesidades que tenemos, en que no vayamos al servicio de megaconstructoras para plantear nuestras vías, para plantear nuestros transportes, sino que respondamos a la necesidad de desplazamientos que tenemos, a la frecuencia con la que nos movemos y hacia dónde nos queremos mover. O sea que el resumen sería ese, el mirar lo que nos hace falta, lo que hace falta en aquellas zonas que están desindustrializadas y cómo podemos generar tejido y reforzar el tejido que existe para que la vida de la ciudadanía en Asturias sea mejor. ¿Me podría concretar con algún ejemplo? Pues sí, hay ejemplos. Por ejemplo, finalizar los tramos pendientes de la autovía de La Espina. Llevan desde 1999 y creo que ya podríamos tener una vía que permitiera al suroccidente estar bien comunicado con el resto del territorio asturiano. O tener mucho cuidado, porque es un tema de salud, con la contaminación tanto visual como acústica como atmosférica que generan las vías, los pasos por las poblaciones urbanas. Mirar qué hacemos con el peaje del Huerna, porque es que igual ya estamos pagando 2 veces el peaje del Huerna. Revisar eso, o no sé, o tener una mejoría sustancial en nuestros desplazamientos en cercanías, reforzar bien las cercanías de los trenes y permitir que estemos bien comunicados, y quizás descubrimos que no es tan necesario salir fuera de Asturias como generar un tejido económico y social fuerte y sólido en Asturias. A su juicio, ¿cómo ha tratado el gobierno español al Principado en los últimos 4 años? Pues recortando mucho. Recortando sustancialmente mucho, o sea que eso es tratar mal no solo al territorio, sino fundamentalmente a las personas que viven en Asturias, que vivimos en Asturias. Y enlazando con ello, ¿debería el Ejecutivo que salga elegido en las urnas el 20 de diciembre modificar en algún aspecto su relación con Asturias? Bueno, para empezar, lo que planteamos desde Podemos es entender la pluralidad y la diversidad de nuestro Estado español. O sea que hay que atender las necesidades de cada territorio, entendiendo sus diferencias, entendiendo lo que está pasando en cada sitio, tener una comunicación, evitar esa actitud centralista que inevitablemente siempre sucede, y olvidarnos de esa manera de hacer para que, vuelvo a decir, las necesidades de las personas que viven en cada territorio tengan las respuestas correspondientes. Ahora, si me permite, le voy a mencionar unos conceptos y le voy a pedir una respuesta concreta, aunque no necesariamente concisa. ¿Preparada? Vale, sí, voy a procesar la diferencia entre concreto y conciso, pero sí. Constitución española.
es necesario reformarla para que sea garantista. ¿Cómo? Pues blindando los derechos sociales, asegurando la independencia de la justicia, asegurando que la participación democrática sea de verdad participación democrática. Esto implica una reforma electoral, pero sobre todo haciendo que esa Constitución que nos gusta y que nos puede hacer sentir orgullosas y orgullosos no sea papel mojado porque no se cumple, sino que esté en su propio texto blindada y garantizada en esos derechos fundamentales que tienen todas las personas que están en el Estado español. Cataluña, Euskadi y Navarra y Galicia. ¿Y cuál es la pregunta a esto? Son territorios bien distintos, son territorios con necesidades diferentes, que en algunas cosas, además, y identitariamente incluso podemos dialogar con cercanía hacia esos territorios, y creo que nos unen muchas cosas y que no debemos perder de vista que la preocupación principal la tenemos en Asturias, porque desde ahí es desde donde estamos haciendo. Monarquía. La monarquía es un sistema de jefatura de Estado y una es partidaria de que todas y todos elijamos qué jefatura de Estado queremos. ¿Y usted por cuál se decantaría o Podemos por cuál se decantaría? Por la consulta a la gente. Estado Islámico. Y una vez más, la pregunta, lo digo porque a veces son cuestiones tan amplias que podría decir una cosa... Es un concepto que yo le planteo y quiero que me diga lo que le sugiere. Bueno, pues lo que me sugiere es que es necesario actuar con mucha responsabilidad en todos los sentidos, también en los mediáticos. No generar ideas que confunden a la población, no generar cabezas de turco a veces, ser muy responsables con los conflictos que existen, posicionarnos claramente frente a la barbarie y tampoco dejar ningún lugar a dudas ni cargar hacia donde la atención no debe ir. Tenemos que ser claros y tenemos que tener muy claro que el terrorismo es un problema, pero canalizarlo bien y con mucha responsabilidad y no para dar titulares. Y por último, premios Princesa de Asturias. Pues podría dar dos respuestas. Una es que exista una actividad cultural, una preocupación social, humanística en una ciudad como es Oviedo. Desde luego es algo para enorgullecernos, pero como cualquier otra fundación, como cualquier otra asociación, tiene que tener un ejercicio de transparencia absoluto en sus cuentas y en su gestión. Pero además podría dar también una respuesta un poquito más distendida y podría decir que una es más de la Fundación Princesa de Asturias. Al ser el Principado una comunidad autónoma pequeña, uniprovincial, ¿considera usted que las cámaras dan a los problemas de los asturianos una importancia menor que a los de los habitantes de otras comunidades más extensas o más grandes en población? Creo que a veces se pierde la perspectiva de la importancia de los territorios y a veces priman unos sobre otros de manera siempre injusta, porque da igual a qué parte se pertenezca, cada persona tiene pues unos derechos y también tiene unas necesidades de encontrar respuesta que se tiene que dar desde una vía institucional. Entonces sí, creo que ocurre en Asturias, creo que ocurre en otros territorios y creo que la línea es trabajar precisamente para evitar eso. ¿Qué propone usted para dar más voz a Asturias en el Congreso y en el Senado? Un cambio de paradigma, claro, el cambio de paradigma del que hablábamos, entender la pluralidad y la diversidad del Estado español y por tanto actuar en consecuencia. En la percepción que usted tiene, ¿cuáles son los asuntos de política nacional que más preocupan a los asturianos? Creo que los asuntos que más preocupan a los asturianos no son distintos de los asuntos que más preocupan a los habitantes de Extremadura o a los habitantes de Andalucía, por ejemplo, o de Navarra, por poner varios casos de la geografía. Creo que al final la preocupación que tenemos es las dificultades que se afrontan cada día, cómo se nos han mermado nuestros derechos sociales, cómo se ha mermado el acceso a la educación, cómo se merma el acceso a la sanidad, los problemas que hay a la hora de acceder a una vivienda y a la vez cómo tenemos que sufrir con bastante vergüenza y con bastante indignación las situaciones de corrupción que no hacen más que sucederse, que llenar los periódicos y que aún así
parece que no tienen freno y que no paran de saberse tramas nuevas, y las tenemos en esta misma ciudad, las tenemos en todas partes. O sea que frente a las dificultades que se están viviendo, las situaciones de pobreza que se están viviendo, tenemos que seguir viendo escándalos indignantes y groseros de corrupción. Creo que es un problema que hay en Asturias, pero que es común al resto de la población del Estado español. ¿Y qué soluciones propone Podemos? Bueno, la lucha contra la corrupción, la lucha seria contra la corrupción, evitar las puertas giratorias, evitar que el ejercicio de la política, que tiene que ser un servicio y que se tiene que hacer con responsabilidad, y que además se entiende que no tiene que llevar toda una vida, sino que es necesario estar anclada en la realidad, tener un trabajo, tener otras cosas que te recuerden por qué estás haciendo lo que estás haciendo. Ya digo, entenderlo como servicio. No se entre en un bucle continuo en el que pasas de ejercer la política representativa a estar dirigiendo determinados consejos de administración. Creo que evitar las puertas giratorias, que es algo que en Asturias ya se está trabajando para evitar, es uno de los puntos fundamentales, pero sobre todo tener una conciencia clara de que es inadmisible la corrupción, y además evitar muchas cosas, ya digo, groseras. Utilizo esa palabra porque parece que ha habido como una impunidad, como que se podía hacer cualquier cosa, y concienciar a la población, y concienciar también o tener a unos representantes políticos que no admitan eso, que no se les pueda pasar por la cabeza eso. Es decir, de nuevo, cambiar el paradigma que existe. Sofía, ¿cree que hay un gran desencanto en Asturias acerca de lo que los políticos pueden hacer para mejorar la vida de sus conciudadanos? Bueno, claro, si todos los días se te atraganta el desayuno leyendo cosas de la trama Aquagest, por ejemplo, o de la de los palacios, pues evidentemente desconfías. Hace falta generar confianza, y esa confianza se logra, primero, con responsabilidad y con hechos, hablando claramente, no intentando engañar a nadie, no utilizando una lengua que es incomprensible, y quizás insisto en lo de la lengua porque es el ámbito del que vengo y es el que conozco, y porque creo que además el lenguaje construye pensamiento, y si lo que estamos es generando desde el ejercicio de la política representativa una lejanía, es lógico que luego la ciudadanía sintamos que no van a responder a nuestras necesidades, pero fundamentalmente es que hay que dar respuesta. Con respecto a los próximos 4 años, ¿es usted optimista o pesimista con respecto a lo que esta nueva legislatura puede deparar para los intereses de Asturias? Yo soy posibilista, que creo que es tener la conciencia de que el cambio se ha producido, el cambio político es un hecho, creo que es un hecho innegable, creo que lo notamos en cómo se habla de política en las casas, cuando hace 10 años en muchas casas era habitual decir, mira, pues en la mesa no se habla ni de política ni de fútbol, ¿no? Que es como el otro tema que podía despertar opiniones visceralmente encontradas. Y creo que eso entiendo que eso se ha cambiado, que además se posiciona la población de una manera además apremiante, porque las circunstancias también te llevan a ello, porque es que estamos viviendo tiempos en los que es urgente encontrar soluciones, porque hay situaciones de pobreza, hay gente pasando hambre, porque hay 72.000 asturianas y asturianos que al mes reciben menos de 332 euros. ¿Cómo se puede vivir con eso? Hay mucha urgencia. Lo que confío y en lo que trabajamos es que las instituciones en esos 4 años reflejen también ese cambio. Pero en Oviedo ya ha sucedido, en el Parlamento asturiano ha sucedido, en Madrid, en Barcelona tenemos ejemplos que prueban que ese cambio ya ha llegado a las instituciones, falta que llegue al Congreso. Me gustaría hacerle unas preguntas un poco más personales, pero si no le importa, vamos a hacer una pausa. A todos ustedes, por favor, no se vayan porque van a conocer el perfil más personal de Sofía Fernández Castañón. No se vayan, volvemos enseguida.
Ya estamos aquí de vuelta y ahora en Asturias Televisión nos queremos acercar al perfil más personal de Sofía Fernández Castañón, cabeza de lista al Congreso de los Diputados por Podemos en las elecciones del 20 de diciembre. Sofía Castañón, ¿cuál cree que es el principal rasgo de su personalidad? Y estas son las preguntas fáciles, casi prefiero... Estas son las preguntas personales, nadie dijo que fueran fáciles. No, es verdad. Aún así, la disociación, yo creo que lo personal es político, entonces en realidad no lo veo tan diferente. Pues el principal rasgo es que creo que soy bastante cabezota. Y insisto bastante, y si estoy convencida de que las cosas se pueden cambiar, peleo bastante porque se cambien. ¿Qué cualidad humana aprecia más? La generosidad, sin duda. ¿Cuál cree que es su principal defecto? Que soy bastante cabezota. ¿Y su mayor virtud? Pues la misma, que soy bastante cabezota. Creo que me puede acarrear tantos problemas como soluciones. ¿Cuál es su afición preferida? Me gusta mucho leer, pero no es solamente una afición, sino que es una manera también de estar y de comprender el mundo. ¿Y su idea de la felicidad? Pues mi idea de la felicidad sería precisamente no enterarnos de qué está sucediendo y a la vez podernos permitir el no tener otras preocupaciones acuciantes. Y creo que esa felicidad no solo depende del entorno más cercano de una, pues de tener un hijo maravilloso o de sentirme muy feliz con los míos y con las mías, sino además de saber que esa es una posibilidad real para el resto de personas que habitan en Asturias, en el Estado español y en el mundo. O sea que la felicidad completa creo que es un trabajo porque nos queda mucho que hacer todavía. ¿Cómo le gustaría morirse? Madre mía, esa pregunta sí que no me la han hecho nunca. Y eso que hay un programa de televisión muy bizarro, que es más de 1000 maneras de morir y que además son muy absurdas todas. Bueno, como ninguna de esas. Yo creo que hay una frase bastante tópica que dice que cuando se nace todo el mundo te recibe, que tú lloras y todo el mundo te recibe con sonrisas, y a la inversa cuando te vas sería bonito que lo hicieras con una sonrisa mientras todo el mundo llora. Y yo esperaría que tampoco llorase nadie. Aspiro a vivir un montón de tiempo. Si no fuese usted Sofía Fernández Castañón, ¿qué o quién le gustaría ser? Sí, definitivamente son preguntas bastante complicadas y yo nunca valgo para este tipo de test. Pues pienso que me gustaría ser cualquiera de las mujeres que me han precedido, ya sea en mi propio árbol genealógico o en el árbol genealógico de otra persona, pero todas esas mujeres que han peleado por sus derechos, que han peleado por los derechos de todas y sobre todo por no tener un sistema en el que se generasen opresiones pues por una cuestión de género o por cualquier otro tipo de cuestión. Creo que hay muchas luchadoras totalmente anónimas y sería un orgullo ser cualquiera de ellas. ¿Cuál es su música preferida? El jazz. ¿Y Ya sabéis, es rápida. El jazz. ¿Y su pintor favorito? Pues hay bastantes cuadros, más que pintores, es como hablar de un escritor favorito, de una escritora favorita. Hay muchas obras pictóricas que me emocionan y sin duda El perro semihundido de Goya sería una de ellas, o los cielos de voy a decirlo exactamente como se escribe en castellano, de Constable, también o los de Turner incluso, me gustan mucho, pero también hay muchas pintoras que me emocionan, que son menos conocidas, y estoy pensando por ejemplo en Maruja Mayo, y que nos legan una tradición y unos referentes que es necesario que tengamos mucho más presentes de lo que los tenemos. ¿Qué libros tiene actualmente en su mesilla de noche? Bueno, en mi mesilla de noche, no tengo mesilla de noche, pues ya que esto es personal, voy a confesarme. No tengo mesilla de noche, pero sí que tengo una mesa un poco más grande que esta, las típicas cuadradas de Ikea, se puede decir Ikea, pero estas que conocemos, ¿no? La mesa laca típica, con 4 pilas de libros que suben, pues la mesa hasta aquí, hasta este nivel, y que se han ido acumulando pues desde que soy madre, y con un poco más de acumulación, aunque también voy haciendo porque bajen, pero siguen llegando libros, desde que también me he metido activamente en este compromiso en el que estoy ahora.
Así que hay muchos por leer, pero bueno, uno que me ha estado acompañando hace poco ha sido Capitalismo canalla de César Rendueles. ¿Cuáles son sus héroes en la vida real? Mis héroes y heroínas en la vida real serían gente como mi abuelo o gente como mi madre, y también pues algunas escritoras que conozco y que admiro, y también personas que no conozco en absoluto y que sin embargo nos llenan los días de historias asombrosas. Es decir, cualquier persona que ahora mismo esté sacando una familia adelante, en las condiciones en las que está, con una pensión, por ejemplo, pues abuelas, abuelos que están sacando a toda su familia, sus hijos y sus nietos con una pensión pequeña, auténticos héroes y heroínas. ¿Y cuáles son sus héroes en la ficción? En la ficción, a mí me gusta mucho Ripley de Alien. Además me gusta que el personaje de Ripley finalmente fuera Sigourney Weaver y fuera una mujer, porque en un principio se había escrito para que fuera un personaje masculino, y cuando vieron a Sigourney Weaver entendieron que Ripley podía ser una mujer. Y me gusta mucho, que llevo aquí la cosa friki, me gusta bastante Katniss de los Juegos del Hambre, pero sobre todo me gusta muchísimo pensar que hay chavalería ahora viendo ese tipo de cine y no viendo la saga de Crepúsculo, sino viendo a un personaje femenino valiente que decide frenar la situación en la que sus vecinos, sus vecinas están metidos en una situación absoluta de dominación. Creo que pensar que ahora mismo los adolescentes, preadolescentes, gente como mi prima, que tiene 12 años, están viendo ese tipo de películas, a mí me pone el corazón bastante esperanzado. ¿A qué figura histórica admira más? Pues admiro bastante a muchas, es que estoy pensando, es tan complicado elegir. Clara Campoamor sería una de ellas, Rosario Acuña, por decir una de aquí de cerquita, ¿no? Creo que Jovellanos es una figura admirable y creo que hace falta saber leerle bien, y no solo desde un punto de vista de vamos a reivindicar a nuestro paisano, ¿no? Sino leerle con la actualidad que tenía. La obra de Antonio Machado creo que explica bien el tiempo en el que vivimos. Y serían muchas las figuras históricas de las que podemos aprender. ¿Y a cuál detesta más? Hay muchas detestables y algunas son contemporáneas, ¿no? ¿Lo podemos dejar ahí? Si usted quiere. Sí. ¿Qué hecho considera fundamental para la historia de la humanidad? Qué complicado. Pues para la historia de la humanidad supongo que el fuego, ¿no? Que el fuego que nos permitía tanto, pues, tener mejor salud, no pasar frío, comer en condiciones, como reunirnos para hablar, para compartir el fuego. Y lo enlazo con los filandones, esta tradición del norte de León, de la zona del Valle de Fornela, del Bierzo y también del sur de Asturias. Y creo que el fuego nos ha permitido encontrarnos y tener la complicidad suficiente para hablar de verdad. Sofía Castañón, ¿qué talento natural del que carece le gustaría tener? Canto fatal. Bueno, a mi hijo le parece que lo hago bien, pero tiene 3 años y aunque yo creo que tiene buen gusto musical, le queda bastante por comprender que ni sus padres pueden sacar el sol cuando él quiera que haga sol, o que sea de noche cuando él quiera ver una peli, como que piense que canto bien, aunque la verdad es que no. ¿Con qué defectos es más tolerante? Creo que con todos aquellos que en realidad vienen del sistema en el que estamos, es decir, pues hay determinadas conductas patriarcales, machistas, por ejemplo, que no digo que se tengan que tolerar, sino que puedo comprender que las personas que las llevan a cabo es precisamente porque hay un sistema que te ha llevado ahí, y que esa tolerancia tiene que ser para invitar a pensar de otra manera y a actuar de otra manera, y no hacerlo con el cuchillo entre los dientes todo el día, pero invitar la mayéutica de Sócrates. Al final, la única manera de que la gente actúe de otra forma, y de una forma que nos permita vivir en igualdad y ser más justas y justos con nosotros mismos, es la de que lleguen por ese camino, por sus propios medios, y descubran que hay un sistema perverso que nos ha hecho quitarle más a los que menos tienen
darle más a los que más tienen y quitar derechos por cuestiones de género, por cuestiones de raza, de cultura, y creo que ahí solo se lleva con tolerancia, con entendimiento, pero en cualquier caso con ningún tipo de flexibilidad, siendo totalmente conscientes de que son cuestiones que es necesario y urgente cambiar. ¿Y con qué defectos no es tolerante? Con perseverar en la ignorancia, con la poca permeabilidad a escuchar a otros, a escuchar a otras, con la cerrazón totalmente intolerante, de hecho. Por último, y aunque esto no es un juicio, y esperamos que, por supuesto, para usted esta entrevista no haya sido un tercer grado, en Asturias Televisión le cedemos la cámara y la palabra para que pueda dirigirse al pueblo asturiano. Ahí la tiene, a su disposición. Bueno, esto es bastante complicado hablar a cámara con esa intención. Si lo que se trata es de hablar de lo que ahora mismo UNA anda y lo que pretendemos, lo que queremos hacer desde Podemos, se trata precisamente de iniciar una conversación que se nos ha negado, de hablar de verdad, de escucharnos y de construir juntas y juntos. Es el planteamiento que define a Podemos y desde el que queremos estar en las instituciones, desde el que ya estamos en muchas instituciones, y si se trata de confiar, creo que el primer paso para hacerlo es escucharnos. Sofía Castañón, cabeza de lista de Podemos al Congreso por Asturias. Gracias por responder a estas preguntas que, como saben nuestros telespectadores, son iguales para todos los candidatos. Y a todos ustedes, muchas gracias por habernos seguido en este especial informativo. Buenas noches.